Dublineses, por James Joyce. Un triste caso. Todos los demás suburbios de Dublín le parecían a Mrs. James Duffy mezquinos, modernos y pretenciosos, excepto Chapelizod, donde vivía, y también porque quería estar lo más alejado posible de la capital de la que era ciudadano. Habitaba en una casa sombría y vieja y podía ver desde su ventana la destilería abandonada, y más arriba el río poco hondo en que Dublín se fundó. Las antiguas paredes de su cuarto sin alfombras estaban libres de cuadros. Él mismo había comprado todas las piezas del mobiliario: 4 sillas de junco, una cama de hierro negro, un lavamanos de hierro, una arqueta carbonera, un perchero ropero, una mesa cuadrada sobre la que había un escritorio doble y un guardafuegos con sus atizadores. Había hecho una librería con estantes de pino color blanco en un nicho. La cama estaba cubierta a los pies por una colcha negra y roja y tendida con sábanas blancas. Un pequeño espejo de mano estaba colgado encima del lavamanos y una lámpara de pantalla blanca constituía el único adorno de la chimenea durante el día. En los estantes blancos los libros estaban colocados de abajo arriba, por su peso. Las obras completas de Wordsworth estaban en el estante más abajo, y había un ejemplar del Catecismo de Maynooth, cosido a la tapa de una libreta de la escuela, en un extremo del estante superior. Siempre tenía material para escribir sobre el escritorio. En este reposaba también el manuscrito de una traducción de Michael Kramer, de Hauptmann, con los apuntes escénicos hechos en tinta color púrpura y cogida por un alfiler de cobre, una resma de papel. De vez en cuando escribía una frase en estas hojas, y en un momento de ironía pegó en la primera hoja el recorte de un anuncio de píldoras de bilis. Cuando se levantaba la tapa del escritorio, se escapaba de él una tenue fragancia, el aroma de un pomo de goma, o a lápices de cedro nuevos, o de una manzana muy madura que alguna vez dejó olvidada allí. Mr. Duffy detestaba todo lo que participara del desorden físico o mental. Un médico de la Edad Media lo habría calificado de melancólico. Su rostro, que era el libro abierto de su existencia, poseía el tinte cobrizo de las calles de Dublín. Un cabello negro y seco, y un bigote leonado que no cubría totalmente una boca nada amable, crecían en su cabeza larga y muy grande. Sus pómulos le daban un aire de dureza a su rostro, pero en sus ojos no había nada duro, que, observando el mundo por debajo de unas leoninas cejas, le daban el aspecto de un hombre siempre dispuesto a saludar en el prójimo un instinto rescatable, pero decepcionado frecuentemente. Mr. Duffy vivía a cierta distancia de su cuerpo, contemplando sus propios actos con mirada escéptica y furtiva. Tenía un hábito autobiográfico muy extraño que lo llevaba a componer en su mente una oración muy breve sobre sí mismo, con el sujeto en tercera persona y el predicado en tiempo pasado. Andaba muy erguido, llevando un bastón de avellano muy grueso, y jamás daba limosnas. Durante muchos años trabajó como cajero de un banco privado de Bagot Street. Venía cada mañana en tranvía desde Chapelizod. Iba a mediodía a Dunburg para almorzar. Una pequeña bandeja llena de bizcochos de arrurruz y una botella grande de lager. A las 4 quedaba libre. Entonces comía en una casa de comidas que estaba en George Street, donde se sentía protegido de la compañía de la dorada juventud de Dublín y donde había una cierta rústica honestidad con respecto a la cuenta. Sus noches las pasaba recorriendo los suburbios o sentado al piano de su caseta. En ocasiones, su amor por la música de Mozart lo llevaba a un concierto o a la ópera. En su vida, estas eran las únicas liviandades. No tenía ni credo, ni religión, ni colegas, ni amigos. Mr. Duffy vivía su vida espiritual sin ninguna comunión con el prójimo, visitando a los familiares en la época de Navidad y acompañando el cortejo si fallecían. Realizaba estos dos deberes sociales en honor a la dignidad ancestral, pero no concedía nada más a las convenciones que gobiernan la vida comunitaria. Mr. Duffy se permitía creer que, si se daban ciertas circunstancias, tal vez podría llegar a robar en su banco. Sin embargo, como estas circunstancias jamás se dieron, su existencia se extendía de manera inalterable y uniforme, una historia carente de incidentes. Una noche se encontró sentado en la rotunda, al lado de dos señoras. La sala, poco concurrida y en silencio, auguraba un fracaso rotundo. La señora que estaba sentada junto a él echó una o dos veces una mirada alrededor y después comentó: «Es una verdadera pena que esta noche haya tan pobre entrada. Es demasiado duro cantarle a las butacas vacías».
Él entendió que esa observación lo invitaba a charlar. Se asombró que ella pareciera tan atrevida. Trató de fijar en la memoria mientras hablaba. Cuando se enteró de que la muchacha que estaba sentada al otro lado era su hija, consideró que ella debía ser un año menor que él o una cosa así. Su rostro, que debió ser muy bello, aún era inteligente. Una cara ovalada, de decisivas facciones. Los ojos eran firmes y de un color azul oscuro. Su mirada empezaba con una nota desafiante, pero confundida por lo que parecía un extravío intencional de la pupila en el iris, reveló de momento un carácter muy sensible. Rápidamente la pupila se enderezó. La naturaleza casi revelada cayó bajo el influjo de la sensatez, y su chaqueta de astracán, que modelaba un busto un poco pleno, acentuó la nota desafiante de manera definitiva. Una semana después, la encontró en un concierto de Ilsford Terrace y aprovechó para intimar. El momento en que la hija estaba distraída fue el adecuado. En una o dos ocasiones ella mencionó a su marido, sin embargo su tono no era como para transformar la mención en aviso. Su nombre era Mrs. Cínico. El tatarabuelo de su marido vino de Leghorn. Su marido era capitán de un buque mercante que viajaba entre Dublín y Holanda, y únicamente tenían una hija. Cuando la encontró de manera casual por tercera vez, encontró valor para acordar una cita. Ella acudió. Este fue el primero de muchos encuentros. Siempre se veían por las noches y para pasear elegían las calles más silenciosas. Sin embargo, a Mr. Duffy le repugnaba lo clandestino, y cuando se dio cuenta de que estaban condenados a verse todo el tiempo de forma furtiva, la obligó a que lo invitara a su casa. Pensando que estaba en juego la mano de su hija, el capitán cínico propiciaba tales visitas. Él había eliminado a su mujer tan sinceramente de su elenco de placeres, que no podía ni sospechar que algún otro hombre pudiera estar interesado en ella. Como la hija salía a dar lecciones de música y el marido estaba frecuentemente de viaje, Mr. Duffy tuvo muchas oportunidades de disfrutar la compañía de la mujer. Ni él ni ella habían tenido nunca antes una aventura, y daba la impresión de que no eran conscientes de ningún absurdo. Gradualmente sus pensamientos se ligaron a los de ella. Compartía con ella su vida intelectual, le prestaba libros, la proveía de ideas. Ella siempre le escuchaba con mucha atención. Algunas veces ella le confiaba datos sobre su vida, a manera de retribución a sus teorías. Ella, con delicadeza casi maternal, lo urgió a que le abriera de par en par su naturaleza. Se convirtió en su confesora. Mrs. Duffy le contó que en una época había asistido a los mítines de un grupo socialista irlandés donde se sintió como una figura única entre una falange de obreros sobrios, en una buhardilla ineficazmente alumbrada por un candil, y dejó de asistir a esas reuniones cuando el grupo se dividió en tres células, cada una con un líder y en su propia buhardilla. Le dijo que las discusiones de los obreros eran muy timoratas, y muy desmedido el interés que prestaban a los asuntos salariales. Era de la opinión que se trataba de realistas muy ásperos que se sentían ofendidos por una precisión consecuente de un ocio que no estaba en sus manos. Le comentó que era improbable que en Dublín en siglos se produjera una revolución social. Entonces ella le preguntó que por qué no escribía lo que pensaba. Y él, con cuidado, desdén, le preguntó para qué. ¿Para competir con fraseólogos que no son capaces de pensar de manera consecutiva durante 60 segundos? ¿Para tener que someterse a la crítica de una burguesía obtusa que confiaba sus bellas artes a un empresario y su moral a la policía? Frecuentemente iba a su pequeño chalet en las afueras de Dublín y con frecuencia pasaban la tarde solos. Lentamente, según se trenzaban sus ideas, conversaban de cuestiones menos antiguas, como un clima cálido para una planta exótica. Así era la compañía de ella. En muchas ocasiones ella dejó que los envolviera la oscuridad y no encendía la lámpara. Los unía el aislamiento. La discreta habitación a oscuras, la música que todavía vibraba en sus oídos. Esta unión hacía emotiva su vida intelectual, lo exaltaba, limaba las asperezas de su temperamento. En ocasiones se sorprendía escuchando el sonido de su voz. Pensó que él, a sus ojos, debía alcanzar una estatura angelical, y al unir más y más su persona a la fervorosa naturaleza de su acompañante, escuchó esa voz extraña e impersonal que reconocía como propia, insistiendo en la incurable soledad del alma. La voz decía que no es posible la entrega, uno solamente se pertenece a sí mismo.
El fin de esos discursos fue que una noche en la cual ella había mostrado los signos de una extraña excitación, Mrs. Cínico apasionadamente le tomó una mano y la apretó contra su mejilla. Él se asombró muchísimo. Lo desilusionó la interpretación que ella dio a sus palabras. Durante una semana la dejó de visitar. Después le escribió una carta pidiéndole que se encontraran. Y se encontraron en una pastelería cerca de Parkgate, porque él no quería que su última entrevista se viera perturbada por la influencia del confesionario en ruinas. El tiempo era de gélido otoño, pero pese al frío deambularon durante cerca de 3 horas por los caminos del parque. Convinieron romper la comunión. Todo lazo, comentó él, es una dolorosa atadura. Al salir del parque, caminaron callados hacia el tranvía, pero aquí ella comenzó a temblar de una manera tan violenta que él, temiendo otro colapso de su parte, la dejó después que le dijo adiós rápidamente. Recibió unos días más tarde un paquete que contenía su música y sus libros. Transcurrieron 4 años. Mr. Duffy volvió a su vida acostumbrada. Todavía su habitación era fiel testigo de sus pensamientos metódicos. Los atriles en la habitación de abajo estaban colmados de unas partituras nuevas y había 2 obras de Nietzsche en los anaqueles, La Galla Ciencia y Así habló Zaratustra. En muy raras ocasiones escribía en la pila de papeles que estaba reposando encima de su escritorio. Una de sus sentencias, que escribió 2 meses después de tener la última entrevista con Mrs. Cínico, decía: no es posible el amor entre hombre y hombre, debido a que no debe existir comercio sexual. Y no es posible la amistad entre hombre y mujer, porque debe existir comercio sexual. Por temor a encontrarse con ella, se mantuvo alejado de los conciertos. El socio menor del banco se retiró. Su padre falleció. Y aún iba a la ciudad en tranvía cada mañana, y cada tarde caminaba de vuelta de la ciudad a la casa después de comer moderadamente en George Street y de leer como postre un vespertino. Cuando una noche estaba a punto de comerse una porción de cecina y coles, su mano se detuvo. Su mirada se fijó en un párrafo del periódico que había recostado la jarra del agua. Leyó el párrafo con atención después de volver a colocar el bocado en el plato. Posteriormente, bebió un vaso de agua. Puso el plato a un lado. Dobló el diario colocándolo entre sus codos y una y otra vez leyó el párrafo. La col empezó a depositar una grasa fría y blancuzca en el plato. La muchacha le vino a preguntar si no estaba bien cocida su comida. Él contestó que estaba excelente y con mucha dificultad comió unos pocos bocados. Después pagó la cuenta y se marchó. Rápido caminó en el crepúsculo de noviembre, el borde amarillento del informativo Mail, asomando desde un bolsillo lateral de su ajustada chaqueta, sobre todo su bastón robusto de avellano golpeando el suelo con regularidad. Mr. Duffy aflojó el paso en el camino solitario de Parkgate a Chapel Isot. Su bastón menos enfático golpeaba el suelo y su irregular respiración, casi como suspiros, se condensaba en el aire de invierno. Al llegar a su casa, subió de inmediato a su habitación y sacando el periódico del bolsillo, leyó el párrafo nuevamente a la luz mortecina de la ventana, pero no lo hizo en voz alta, sino moviendo los labios como hace el cura cuando está leyendo la secreta. El párrafo decía: un caso muy triste. Muere una señora en la estación de Sydney. Hoy, el fiscal forense auxiliar, por ausencia de Mr. Leverett, realizó una encuesta en el Hospital Municipal de Dublín sobre la muerte de Mrs. Emily Cínico, de 43 años de edad, que murió ayer noche en la estación de Sydney Parade. La evidencia arrojó que al tratar de cruzar la vía, la fallecida fue derribada por la locomotora del tren de Kingston, el correo de las 10, sufriendo heridas importantes en el costado derecho y en la cabeza, a consecuencia de las cuales murió. James Lennon, el motorista, declaró que desde hace 15 años es empleado de los ferrocarriles. Cuando él escuchó el pito de guardavías, puso el tren en marcha, pero 1 o 2 segundos más tarde tuvo que aplicar los frenos debido a unos alaridos. El tren iba lentamente. El maletero Pete June declaró que el tren estaba a punto de arrancar cuando vio a una mujer que trataba de atravesar la vía férrea. Echó a correr hacia ella gritando, pero antes de que consiguiera darle alcance, a la desdichada la alcanzó el parachoques de la locomotora, derribándola al suelo. Un miembro del jurado. ¿Usted vio caer a la señora? Testigo. Sí. Crowley, el sargento de la policía,
Dijo en su declaración que cuando llegó al lugar donde ocurrió el accidente, encontró a la víctima tirada en la plataforma, aparentemente fallecida, pendiente de la llegada de una ambulancia, e hizo que trasladaran el cadáver al salón de espera. El policía 57E corroboró la declaración. El segundo cirujano del Hospital Municipal de Dublín, el doctor Halpin, declaró que la occisa había sufrido severas contusiones en el hombro derecho y tenía 2 costillas fracturadas. Como consecuencia de la caída, recibió una herida en el lado derecho de la cabeza. Las heridas no habrían podido ocasionar la muerte de una persona normal. Según su opinión, la muerte se debió a un fallo cardíaco repentino y a un trauma. En nombre de la compañía de ferrocarriles, Mr. H. B. Patterson Finlay expresó su más profundo pesar por dicho accidente. Declaró que la compañía siempre ha tomado precauciones para impedir que los pasajeros solo crucen las vías por los puentes, poniendo el efecto anuncios en cada una de las estaciones, y también a través del uso en los pasos a nivel de barreras de resorte. Era habitual que, tarde en la noche, la fallecida cruzara las líneas de plataforma en plataforma, y en vista de las otras circunstancias del caso, declaró que eximía de toda responsabilidad a los empleados del ferrocarril. El esposo de la difunta, el capitán cínico de Leoville, Sydney Parade, también hizo su declaración. Dijo que la occisa era su esposa, que al momento del accidente él no se encontraba en Dublín, debido a que había llegado esa misma mañana de Rotterdam. Llevaban 22 años casados y vivieron muy felices hasta hace cosa de 2 años, cuando su mujer empezó a mostrarse destemplada en sus hábitos. La hija, Miss Mary Cínico, dijo que últimamente su madre había adquirido la costumbre de salir de noche a comprar licor. Atestiguó que en repetidas ocasiones había tratado de hacer entrar a su madre en razón, induciéndola a que entrara en la liga antialcohólica. La muchacha declaró que no estaba en casa cuando sucedió el accidente. De acuerdo con la evidencia médica, el jurado dio su veredicto y exoneró de toda culpa al mencionado Lennon. El fiscal forense auxiliar expresó su condolencia al capitán cínico y a su hija y afirmó que se trataba de un triste caso. Instó a la compañía ferroviaria a tomar todas las medidas urgentes que estaban a su alcance con la finalidad de prevenir la posibilidad de accidentes similares en el futuro. No culparon a terceros. Mr. Duffy levantó la vista del diario y miró el melancólico paisaje por la ventana. Lento, el río corría junto a la destilería, y de vez en cuando se podía ver una luz en una vivienda en la carretera a Lucan. ¡Qué final! Lo repugnaba toda la narración de su muerte, y lo repugnaba pensar que en alguna oportunidad le habló a ella de lo que era más sagrado para él. Las prudentes palabras del periodista, las frases incoherentes, las fútiles expresiones de condolencia, habían logrado esconder los pormenores de una muerte vulgar, común, y esto le atacó directo al estómago. No se trataba únicamente de que ella se hubiera degradado, también lo degradaba a él. Pudo ver la escuálida ruta de su vicio maloliente y miserable, su alma gemela. Pensó en los derrelictos trastabillantes que veían llevando botellas y latas para que el dependiente se las llenara. ¡Qué final, por Dios! Era obvio que ella no estaba preparada para la vida, sin propósito ni fuerza como era, presa fácil del vicio, precisamente una de las ruinas sobre las que las civilizaciones se erigían. Dios, pero ¿qué hubiera caído tan bajo? ¿Sería posible que se engañara tanto en lo que se refería a ella? Le vinieron a la memoria los exabruptos de esa noche y los interpretó en un sentido más inflexible, como no lo había hecho nunca. Ahora no tenía ninguna dificultad en aprobar el curso tomado. Pensó que su mano tocaba la suya, porque la luz se debilitaba y su memoria empezó a divagar. La sorpresa comenzó a atacarle en los nervios, la misma que ya había atacado primero su estómago. Se colocó el sombrero y el sobretodo rápidamente y se fue. En el umbral lo recibió el aire frío y se le coló por las mangas del sobretodo. Al llegar al pub del puente de Chapelizod, entró y pidió que le sirvieran un ponche caliente. Obsequioso, el dueño vino a servirle, pero no se arriesgó a comentarle nada. En el establecimiento había 4 o 5 obreros hablando sobre el valor de la hacienda de un señor del condado de Kildare. A intervalos bebían de su grande vaso y fumaban, escupiendo frecuentemente al suelo y a veces barriendo con sus pesadas botas el serrín sobre los salivazos. Mr. Duffy tornó asiento en su baqueta y los miraba sin verlos ni escucharlos. Después de un rato se marcharon y él pidió que le sirvieran otro ponche. Por mucho rato se sentó ante el vaso. El lugar estaba bastante tranquilo. El propietario, bostezando, se encontraba tumbado sobre el mostrador leyendo el Herald.
Se escuchaba de vez en cuando un tranvía siseando por la calzada solitaria. Mr. Duffy, sentado allí, reviviendo su vida con ella y rememorando de manera alternativa las dos imágenes con que la concebía en este momento, se dio cuenta de que había muerto, que dejó de existir, que se había convertido en un recuerdo. Comenzó a sentirse inquieto. Se preguntó si pudo haber hecho otra cosa. Es que no podía haberle mentido haciéndole una comedia, no podía haber vivido de forma libre y abierta con ella. Él solo hizo lo que consideró que era mejor. ¿Acaso él era el culpable? Ahora que ella se había marchado para siempre, comprendió lo solitaria que debía haber sido su existencia, sentada, sola, noche tras noche en aquella habitación. También su vida sería igual de solitaria hasta que dejara de existir, muriera, se convirtiera en un recuerdo, si es que alguien lo iba a recordar. Cuando dejó el pub, ya eran más de las 9. La noche era lúgubre y gélida. Caminó bajo los árboles esmirriados después de entrar al parque por el primer portón. Anduvo por los caminos yermos por donde habían caminado 4 años atrás. Creyó sentir, por momentos, su mano que tocaba la suya, su voz que rozaba su oído. Entonces se detuvo a escuchar. ¿Por qué le negó la vida a ella? ¿Por qué tuvo que condenarla a muerte? Mr. Duffy sintió que su existencia moral se destrozaba. Al alcanzar la cresta de Magazine Hill, se detuvo a mirar a lo largo del río y hacia Dublín, cuyas luces ardían acogedoras y rojizas en la noche fría. Miró colina abajo y en la base vio, a la sombra del muro del parque, unas figuras caídas. Eran parejas. Lo llenaban de desesperación esos amores furtivos y triviales. La rectitud de su vida lo carcomía. Sentía que lo desterraron del festín de la vida. Parecía que un ser humano lo había amado y él le negó la dicha y la vida. La sentenció a morir de vergüenza y a la humillación. Estaba seguro de que las criaturas postradas allá abajo, al lado de la muralla, lo observaban y querían que terminara de marcharse. Es que nadie lo quería. Era definitivamente un desterrado del festín de la vida. Volvió su mirada al resplandor gris del río, ondeando hacia Dublín. Vio, más allá del río, una locomotora de carga que serpenteaba hacia la estación de Kingsbridge, como un gusano de cabeza fogosa serpeando en la oscuridad tenaz y laborioso. Poco a poco se perdió de vista, pero aún sonó en su oído el rumor laborioso del tren, pronunciando otra vez las sílabas de su nombre. Lentamente volvió por donde había venido, el ritmo de la locomotora golpeando en sus oídos. Empezó a dudar de la realidad de lo que le decía la memoria. Se detuvo bajo un árbol a dejar que aquellos ritmos murieran. Su voz no podía rozar su oído ni la podía sentir en la oscuridad. Esperó unos minutos tratando de escuchar, pero no se escuchaba nada. La noche era de un silencio absoluto. Escuchó nuevamente, absolutamente callada. Mr. Duffy sintió que se había quedado completamente solo. Ya no había nada que hacer.